Un saludo tengan todos estudiantes, profesores y familia en general que en esta hora nos sintoniza. Continuamos en este día con las clases de preparación para los exámenes de ingreso de matemática. Y en esta ocasión lo haremos con un tema que ya les muestro en la diapositiva. Y ahí lo tenemos, geometría del espacio. La geometría del espacio es un tema que, como sabemos, hemos estudiado en el 12º grado este año. Y por supuesto es objetivo evaluar en el examen de ingreso. Ya hemos dedicado a esto, ¿no?, varias clases anteriores, en las versiones, ¿no?, anteriores de repaso para los exámenes de ingreso, y ahora volvemos a retomar este tema. Resulta importante dominar, en este caso, todos los contenidos que hemos estudiado en el 12º grado. Y voy a poner algunos ejemplos, como la idea de la relación, por ejemplo, de las rectas en el espacio. También la relación entre plano y recta y entre plano y plano. Además del cálculo de cuerpos y el dominio de todas las fórmulas de los cuerpos que hemos estudiado, y me refiero a el área lateral, por ejemplo, el área total de los cuerpos, el volumen de los cuerpos. Debemos tener dominio de todos estos elementos. En la clase de hoy, a través de ejemplos, como siempre hacemos, vamos a estar abordando estos contenidos. Y vamos a empezar por aquí y vamos a recordar. Miren el caso, estamos hablando de que en la figura se nos muestra un prisma recto, y ahí lo tenemos, de base cuadrada, y dice el inciso A: identifica dos rectas paralelas al plano ABC. Repito, esto es para comenzar, ¿no?, pudiéramos decir, a calentar los motores, para después entrar en estos dos ejemplos de los cuales les hablaba. Vamos a ver, por supuesto la respuesta la voy a dar yo, de seguro ya ustedes tienen una respuesta, pero vamos a recordar estos elementos. El plano ABC, es importante recordar que un plano se identifica con 3 letras, ¿ok? Y aquí les voy a representar el plano, ahí lo pueden ver en la figura. Y entonces, rectas paralelas al plano. Debe venir a nuestra mente, en este caso, cuando una recta es paralela a un plano. Hay que recordar ese concepto. Recuerden que una recta es paralela a un plano si en dicho plano hay una recta paralela a dicha recta, por supuesto. Vamos a ver. Y ahí lo tenemos. Es decir, FG, como pueden ver, es paralela, ¿no?, al plano que estamos mostrando ABC, y también HF es paralela. Continuamos en el inciso B. Identifica dos rectas perpendiculares al plano BCG. Vamos a ilustrar la situación. Ahí tenemos el plano BCG, dos rectas perpendiculares al plano. Aquí quiero recordarles el concepto, ¿no? Cuando una recta es perpendicular a un plano, debe quedar claro. A veces nos preguntamos, ¿y por qué debemos dominar esto para el examen de ingresos? Si muchas veces no lo aplicamos en los ejercicios. Pues no es tan así. Hay muchos ejercicios que necesitan de estos conceptos para poder justificar relaciones en el cuerpo que nos dan en el ejercicio. Vamos a recordar entonces que una recta es perpendicular a un plano si en dicho plano tenemos dos rectas que pasan por el pie de esta recta que estamos tratando de probar que es perpendicular. Tenemos dos rectas que pasan por su pie y son perpendiculares a dicha recta. Ese sería el concepto. Vamos a la figura y se los ilustro. Vamos a ver. Miren la recta que estamos trazando. Por supuesto nos pedían dos rectas y aquí lo formalizamos, CD y HE. Vamos a ver entonces el inciso C. Una recta oblicua al plano EFG. Ahí tenemos el plano, es el plano de la base inferior, y una recta oblicua al plano. Recordemos que una recta oblicua es una recta que va a cortar al plano, que no es paralela al plano, ¿sí? Una recta que corta al plano, lo que en este caso no lo hace de manera perpendicular. A esta recta le denominamos oblicua al plano. Vamos a ver entonces cuál identificamos. Creo que de las que están dibujadas, ¿no?, podemos seleccionar esta que está en color verde, ¿no? AH es una recta que va a ser oblicua al plano. Bien, vamos a continuar. El inciso D. Identifica dos planos paralelos. Ahí lo pueden ver. Son dos planos paralelos. Recuerden que los planos los identificamos, ¿no?, con 3 letras, podemos identificarlos. Vamos entonces a ver el otro inciso. Identifica dos planos que tengan una recta común. Bien, cuando dos planos se intersecan, bueno, aquí se los voy a mostrar.
van a tener una recta común y ahí lo tenemos. Creo que es un ejemplo bien sencillo, ¿no? Ahí tenemos los dos planos y la recta. Sucede también en varios casos en este cuerpo, por supuesto. Dos rectas alaviadas, un concepto bien interesante que surge, ¿no? Con la geometría del espacio. Van a ser dos rectas que, sin tener puntos comunes, no son paralelas entre ellas y se denominan alaviadas. Y vamos a mostrarlo aquí. Creo que es bien sencillo. Por ejemplo, la diagonal de la base inferior y esta arista, ¿no?, de la base superior. Después de haber visto este ejemplo, para, como dije, calentar los motores, ¿no?, con elementos que debemos dominar, vamos a ver en uno de los ejercicios cómo estos elementos nos pueden ayudar, por supuesto, a resolver el ejercicio, pero vamos a comenzar ahora con un ejemplo bien interesante. Es un cuerpo que ha aparecido en los exámenes de ingreso. Estamos hablando de una semiesfera. Esto ha aparecido en varias ocasiones en exámenes de ingreso y creo que es algo que debemos dominar muy bien. Vamos al ejercicio. Ahí lo tienen. Antes de comentarlo, por supuesto que les voy a dar un breve tiempo para que copien el texto del ejercicio y también la figura. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapo para que copien los incisos. Bueno, en este caso ahí pueden ver los incisos. En el inciso A nos piden determinar el volumen de una de las piezas que se cree. Por supuesto que todas las piezas que se creen van a tener la misma forma, ¿no? La forma del cono. Recuerden que esta es la parte, ¿no?, que se quita de esta semiesfera y aquí es donde se va a verter, depende, aunque no se explica en el ejercicio, quizás el metal, ¿no?, fundido, para llegar a crear una pieza a forma de cono, ¿no?, que tenga forma de cono. Y entonces nos están preguntando qué volumen va a tener una de estas piezas. Por supuesto, es un problema de interpretación. El estudiante tiene que entender primero el ejercicio, ¿no? Y aquí qué significa que teníamos una esfera maciza y creamos un molde, ¿no?, retirando toda esta parte, pudiéramos decir central, ¿no?, y formando un cono. El estudiante tiene que interpretarlo. Tiene que estar claro para poder determinar o deducir que ahora en el inciso A nos están pidiendo el volumen de este cono, por supuesto. Vamos entonces a la diapositiva y vamos a ver cómo procedemos para determinar el volumen del cono. Y aquí se los muestro. Retomamos la pregunta. Importante los datos que nos da el ejercicio, ¿no? Nos dice que AB es igual a 8 centímetros. Y ya en el texto del ejercicio nos garantizaban que A y B pertenecían a la circunferencia de la base de este cono, además de que A, O y B eran puntos alineados. Por supuesto que esto nos lleva a afirmar que AB es un diámetro de esta circunferencia. Pero antes de eso, por supuesto, debemos pensar en la idea de cómo determinar el volumen del cono. Es lo esencial, es lo que nos están preguntando. Y por supuesto debemos recordar la fórmula del volumen del cono. Y ahí la tienen, 1/3 del área de la base. Y coloco BC porque me refiero al área de la base del cono, porque tenemos la semiesfera que también va a tener una base, ¿no?, que es un círculo. Y esto debe estar claro. Bien. Y entonces, bueno, la altura sí ya no debemos identificarla en este caso. Pudiéramos, pero no es necesario porque
lo único que tiene altura en este caso que estamos analizando sería el cono y no hay que diferenciarlo. El área de la base, ¿cómo la calculamos? Es un círculo y por supuesto que pi por r al cuadrado. Y r se identifican con la letra C, sub C, porque es el radio del cono. Noten que tenemos el radio también de la semiesfera. En este caso quiero resaltar algo. En el examen, cuando coloquemos subíndices a estas magnitudes, debemos identificarlo. Es como una declaración de variables, ¿sí? Los profesores, por ejemplo, que van a evaluar, que van a revisar el examen, no son adivinos. Y a veces cuesta trabajo deducir qué fue lo que hizo el estudiante. Por lo tanto, si vamos a colocar, como en este caso, ¿no? Área de la base del cono y ponemos A sub BC, debemos identificarlo como si fuera una variable anteriormente, es decir, A sub BC, y colocar al lado es el área de la base del cono. Y después trabajamos con R en la fórmula sin problema. Pero debemos hacerlo como si estuviéramos en un problema realmente, declarando la variable que colocamos, a menos que sea muy evidente. Vamos al ejercicio y continuamos. En este caso les decía que tenemos la longitud de AB y sabemos que AB, y se lo voy a mostrar en la figura, es un diámetro. La altura no la conocemos, el radio tampoco lo conocemos, el radio que necesitamos, pero tenemos el diámetro y vamos a identificarlo aquí. Bien, ahí tenemos las incógnitas que debemos calcular. Es muy importante en un ejercicio tener claro esta idea, ¿sí? Primero, partir de la fórmula que nos va a resolver la situación que nos están pidiendo y después analizar en la fórmula qué tenemos y qué no tenemos de todas las magnitudes que debemos utilizar. En este caso no tenemos la altura, no tenemos el radio, pero nos damos cuenta, por supuesto, analizando los datos, que AB es un diámetro, como les estaba diciendo, y esto ya nos permite determinar el radio. Podemos determinar, como les decía, el radio, por supuesto, dividiendo entre 2 la longitud del diámetro que ya tenemos. Ahí se los muestro, identificando, ¿no? El lado OB, bueno, de ese triángulo en color verde, lo pueden ver, ese es el radio. Y bueno, finalmente, por supuesto que 8 entre 2 es igual a 4. Y ponemos oficialmente, recuerden que tenemos 3 cifras significativas en los datos y así debemos dar, ¿no? cada respuesta. Aunque esto es un cálculo intermedio, lo que da de manera exacta este radio, por supuesto. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos hallar la altura. Noten que tenemos un ángulo de 30 grados, ahí lo pueden ver, ABC es un ángulo, o CBA, ¿no? Como se identifica en el texto del ejercicio, es un ángulo de 30 grados. Y la altura, noten que es el cateto que se opone a este ángulo. Por supuesto, es importante identificar que este triángulo es rectángulo. Esto es muy importante en la prueba, es decir, recalcar la idea de que estamos trabajando en un triángulo rectángulo. Sencillamente porque la altura es perpendicular. La altura cae sobre el punto O, que es el centro de esta circunferencia de la base, y AB es un diámetro que pasa por este punto, ¿no? Por el punto O. Y recuerden que si una recta es perpendicular a un plano, aquí en este caso el plano de la base del cono, por supuesto que toda recta que pasa por su pie es perpendicular a ella. Y sencillamente es la altura y la altura cae perpendicular sobre el plano. Y ahí tenemos que ese triángulo es rectángulo, por lo tanto, aplicando alguna razón trigonométrica en el triángulo rectángulo nos puede permitir determinar la altura de este cono. Vamos a pensar, ¿qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto, que es la incógnita, es la altura, y cateto adyacente, que es el radio que conozco? Cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona, ¿no? Resulta de la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo? Por supuesto que es la tangente, y vamos a plantearlo, ahí se los muestro, la tangente del ángulo va a ser igual a la altura dividido entre el radio del cono. Y sencillamente, bueno, ahora despejamos la altura, que es lo que queremos determinar, la identificamos también, podemos hacerlo con las letras, ¿no? Del segmento OC, y va a ser igual al radio por la tangente de 30 grados. En este caso sustituimos y este va a ser el valor. Quiero en este momento recordarles algo que debe quedar claro. Cuando estamos resolviendo un ejercicio, recuerden la idea del número de cifras significativas. En los datos del ejercicio son 3 cifras significativas, y así debemos respetar los resultados. Sin embargo, los cálculos intermedios podemos dejarlo o debemos dejarlo hasta 4 cifras significativas, con la idea de que el resultado final sea más exacto, porque al final generalmente
por supuesto, aproximamos, ¿no?, para cumplir con esta idea de las 3 cifras significativas. Vamos a continuar entonces en el ejercicio y vamos a la diapositiva, y en este caso, bueno, les doy un breve tiempo para que copien estas ideas de esta diapositiva. Ahora vamos a pasar a calcular, teniendo ya el radio y teniendo la altura, por supuesto que podemos entonces sustituir en las fórmulas que ya habíamos definido anteriormente. Vamos a la diapositiva y ya se los estoy mostrando. Ahí lo tenemos. Retomamos estos valores que hemos calculado. Vamos entonces a la fórmula. Área de la base. Vamos a calcular primero el área de la base para después poder calcular el volumen de este cono. Bien, aquí debemos sustituir, por supuesto, los valores y calcular el área de la base. Es bien sencillo. Solo recuerden mantener el resultado con 4 cifras significativas, ¿no?, una cifra más de la que debemos dar para el resultado final. Y bueno, de estudio independiente comprueben, ¿no?, que el resultado da igual que este valor que estoy colocando aquí. Ya creo que esta parte es puro trámite, es bien sencilla. Entonces, el volumen, retomamos la fórmula y debemos sustituir ahora el área de la base determinada, por supuesto, área de la base del cono, ¿sí?, por la altura. Y ahí tenemos el valor. Insisto, verifíquenlo en casa. En este caso, bueno, el valor da este que les estoy mostrando. Y ya, como es el resultado final, entonces lo damos con 3 cifras significativas. Por último, siempre recomendarles, importante en el examen, dar una respuesta final del ejercicio. Es decir, una de las piezas que se creen tendrá un volumen aproximado de 38,6 centímetros cúbicos. Esto puede ser un motivo también de cometer un error en el examen. A veces se nos va, pero debemos estar claro que el área, ¿no?, o superficie se da, por ejemplo, en centímetros cuadrados, en unidades cuadradas, pero el volumen se da en unidades cúbicas. Y a veces pasamos esto por alto y, por supuesto, esto nos pueden sancionar, ¿no?, en el examen y perder algunos puntos. Vamos a la diapositiva y le doy un breve tiempo para que la copie. Ahora vamos a estar resolviendo el inciso B. Creo que es el plato fuerte de este ejercicio, por lo que se pregunta. Vamos a la diapositiva y vamos a estar analizando este inciso. Recuerden que el inciso nos está pidiendo que determinemos, es decir, se quiere, por ejemplo, pintar todo el molde que se ha creado y, por supuesto, queremos determinar, ¿no?, cuántas, en este caso, centímetros cuadrados de pintura, ¿no? Debemos, es decir, qué cantidad de superficie, de área de este molde debemos pintar, ¿no? La pregunta que nos está haciendo el inciso. Y entonces debemos interpretar claramente que nos están hablando de la totalidad del molde. Y debemos detenernos a analizar este cuerpo que tenemos delante. Vamos a la figura y se los muestro. Y ahí está. Bueno, el dato que nos dan es la relación entre los radios de la circunferencia de la base del cono y de la base de la semiesfera. Y entonces la pregunta, ¿qué área será pintada? Por supuesto que debemos calcular el área, no estamos hablando de volumen en este caso, y es de todo el molde que se ha creado. Vamos a ver, vamos a interpretar lo siguiente. Primero, vamos a identificar, como les decía, siempre identificar, ¿no?, cada letra que coloquemos, es decir, área, sub T, ¿qué significa eso? Área, en este caso le voy a llamar total, es decir, es el área de todo el molde, la que quiero hallar. Y miren cómo comenzamos. Va a ser igual al área de la semiesfera. Y vamos a llamar algo, vamos a llamar la atención, miren la figura. En la figura, se los muestro otra vez.
Bueno, voy un paso atrás y aquí se los muestro. Miren la figura. La semiesfera. Debe quedar claro que la semiesfera a veces podemos confundirnos. Sabemos que el área de la esfera, ¿no?, es 4 pi r cuadrado. Sin embargo, cuando tenemos la semiesfera ya se secciona la esfera y entonces el área de la semiesfera no solo va a ser el área del casquete que tenemos, sino también el área de ese círculo que va a ser función de base, por supuesto, donde se secciona la esfera. Eso debe quedar claro. Por lo tanto, vamos a hallar toda el área de la semiesfera, casquete y círculo, y vamos a ver qué debemos hacer después. Esta es toda la interpretación, ¿no?, que el estudiante debe llegar cuando entiende el área que nos están pidiendo que calculemos. Vamos a ver. Aquí se los muestro. Sustraemos el área, ahí está coloreado en color verde, el área de la base del cono. Es evidente, esta parte no va a existir en este cuerpo, es la parte, ¿no?, de esa semiesfera maciza que se ha quitado. Entonces restamos esta área, pero viene el detalle más importante de este ejercicio. El estudiante debe estar claro que también se debe hallar el área lateral del cono, porque la parte de adentro del molde también va a ser pintada, todo el molde, la parte de afuera y la parte de adentro también. Vamos a la figura y se los muestro. Ahí está, el área lateral del cono y se los ilustro de alguna manera, ¿no?, aunque no tenemos todos los recursos para, por ejemplo, mostrarlo, ¿no?, de manera animada o en un ángulo mejor, pero el área lateral del cono debemos hallarla. Vamos a ver ahora entonces, para cada área que va a participar, ¿no?, en la determinación de esta área total, ¿cómo podemos hallarla? ¿Cuál es su fórmula? El área de la semiesfera va a ser igual a 3 pi por el radio de la semiesfera al cuadrado. El área de la base del cono, ahí lo tienen, pi por r al cuadrado. Por supuesto, r sería radio del cono, r sub c, y el área lateral del cono, ustedes también dominan esta fórmula, es pi por el radio del cono por la generatriz. Esto es importante. Vamos a ver entonces qué tenemos de todo esto que debemos calcular. Miren, tenemos el radio del cono y tenemos el área de la base del cono, que ya la utilizamos anteriormente, la tuvimos que calcular para buscar el volumen del cono. Por lo tanto, debemos concentrarnos en determinar el área de la semiesfera y el área lateral del cono. Y vamos a concentrarnos entonces en la fórmula para el cálculo de estas áreas. Por supuesto, nos damos cuenta que el radio de la semiesfera no lo tenemos. Sí tenemos el radio del cono, ya lo habíamos hallado, era 4 centímetros y ahí está. Y nos faltaría también la generatriz. Y aquí se los muestro. Ahí tenemos el radio y aquí tenemos la generatriz. Necesitamos calcular estos valores para poder determinar esta área total que nos están pidiendo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, primero vamos a explotar, por supuesto, la idea que nos da en el inciso B de la relación entre los dos radios. Conocemos el radio del cono y necesitamos hallar el radio de la semiesfera. La relación entre ellos es 0,8. De un simple despeje, por supuesto que resulta que el área de la semiesfera va a ser igual a 5. En este caso, ya tenemos este radio y vamos entonces a proceder a buscar la generatriz. Fíjense que la generatriz, y aquí estoy retomando elementos de la figura que veíamos en la diapositiva anterior, la generatriz va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y noten que también conocemos el ángulo de 30 grados. Ahí está. Conociendo este ángulo de 30 grados, entonces podemos pensar en aplicar el teorema del ángulo de 30 grados. Noten que conocemos la altura, que es el cateto que se opone al ángulo de 30 grados, y necesitamos hallar la hipotenusa. Recuerden que este teorema puede ser aplicado en el examen, por supuesto. Es bien sencillo. Por ejemplo, nos puede ahorrar tiempo de aplicar el teorema de Pitágoras, que también podemos aplicarlo. Conocemos ambos catetos y podemos hallar la hipotenusa. Sin embargo, sabiendo el teorema del ángulo de 30 grados en este ejercicio, podemos sencillamente decir que la hipotenusa va a ser igual
a el duplo del cateto que se opone al ángulo de 30 grados. Y es lo que les muestro en la figura y ahí vemos la justificación. No podemos dejar de justificar. Vamos a la figura y ahí está. Finalmente, por supuesto, podemos llegar a la conclusión de que la generatriz va a medir 4,614 centímetros. Recuerden, estamos dando los valores intermedios que determinamos con 4 cifras significativas. Le doy un breve tiempo para que copien estas ideas. Bien, ahora vamos a proceder a, por supuesto, calcular, ¿no?, los valores de área que debemos calcular, pudiéramos decir valores intermedios, ¿no?, que vamos a calcular para finalmente determinar el área total, ya teniendo la generatriz y teniendo el radio de esta base de la semiesfera. Vamos entonces a la diapositiva y vamos a partir de aquí. Como les dije anteriormente, en esta diapo vamos a comenzar analizando la idea de por qué el área de la semiesfera es 3pi por el radio de la semiesfera al cuadrado. Y se los voy a mostrar. Miren la figura. Esto que estamos mostrando aquí, área de la esfera dividido entre 2, viene a ser el área del casquete ese que vemos ahí de la semiesfera. Pero nosotros queremos hallar el área de la semiesfera, por supuesto, totalmente. Y para eso faltaría sumar el área de la base de la semiesfera. Y ahí se los muestro en la figura. Sería todo el azul un poco más intenso, ¿no? Sería el área del círculo. La suma de estas dos áreas es el área de la semiesfera realmente. Vamos a ver entonces cómo surge la fórmula que colocábamos inicialmente. Ahí lo tenemos. Miren, área de la esfera, que es 4pi cuadrado dividido entre 2. 4 entre 2 es 2. Por eso el primer sumando sería 2pi por el radio de la semiesfera al cuadrado. Más área de la base de la semiesfera, que asumimos que es ese círculo, por supuesto, sencillamente pi por el radio de la semiesfera al cuadrado. Y esta suma, si notan, en un análisis, ¿no?, que podemos hacer visual, la parte literal que podemos tomar, ¿no?, de estos términos, es igual, por lo tanto son términos semejantes. 2 más 1 resulta 3. 3pi por el radio de la semiesfera al cuadrado. Bueno, espero que hayan entendido, ¿no?, esta idea. Hay veces que hay estudiantes, ha sucedido, ¿no?, que en un examen se ha pedido algo parecido y resulta que el estudiante sencillamente piensa que el área de la semiesfera es solamente el área del casquete, es decir, la mitad del área de la esfera, 2pi por r al cuadrado. Sin embargo, cuando tenemos la semiesfera, que se secciona la esfera, bueno, el área de todo este cuerpo, por supuesto, y muchas veces nos referimos a estos cuerpos, ¿no?, que son, pudiéramos decir, macizos, ¿no?, y se cortan, sería el área del casquete más el área de esa base que es un círculo. Eso debe quedar claro. Vamos a continuar con el ejercicio y vamos entonces a determinar las áreas. Bien, por supuesto que en casa vamos a comprobar, ¿no?, que estos resultados dan así. Resulta que el área de la semiesfera va a ser 235,5 centímetros cuadrados, que el área de la base del cono ya la conocíamos, 50,24 centímetros cuadrados, y faltaría calcular el área lateral del cono, sustituyendo la generatriz que ya la habíamos determinado. Y resulta que el área lateral del cono es 57,95 centímetros cuadrados. Por último, por supuesto que faltaría retomar nuestra fórmula para calcular el área que nos están pidiendo, es decir, el área que va a ser pintada de toda la superficie de este molde, y sencillamente debemos sustituir y calcular. No voy a colocar aquí la sustitución, ustedes háganlo en casa. El resultado final sería aproximadamente 243 centímetros cuadrados.
Importante, estamos hablando de área, aquí no podemos confundirnos y colocar centímetros cúbicos. Por último, dar una respuesta a este ejercicio. El área que será pintada es de aproximadamente 243 centímetros cuadrados. Y creo que decir aproximadamente tiene una gran lógica, puesto que ciertamente es un resultado aproximado y estaría mal afirmar que el área que será pintada es de 243 centímetros cuadrados, cuando en realidad es aproximadamente. Bien, les doy un breve tiempo para que lo copien. Concluyendo este ejercicio, creo que la idea de determinar el área de la semiesfera es importante que les quede claro. Quiero hacer analogía con otro contenido en la geometría plana que puede suceder lo mismo que sucede aquí. Por ejemplo, si queremos determinar la longitud de un semicírculo o de la semicircunferencia, me refiero a que seccionamos la circunferencia y en ese caso el estudiante se puede confundir y como sabe que la longitud de la circunferencia es 2 pi por r, entonces puede deducir que la longitud de la semicircunferencia va a ser igual a 2 pi por r dividido entre 2. Pero en este caso solo estaríamos hallando la longitud de este arco que tenemos aquí, ¿no?, de semicircunferencia, pero faltaría determinar la longitud del diámetro. Sería la del diámetro más la mitad de la longitud de la circunferencia. Creo que es un detalle que debe quedar claro, que puede aparecer en cualquier ejercicio de geometría del espacio o geometría plana. Ahora vamos a presentarles un ejercicio. Si bien en el anterior veíamos cuerpos limitados por superficies curvas, vamos a ver ahora un ejercicio donde vamos a tener, por supuesto, otros tipos de cuerpos. Podríamos estar viendo pirámides rectas, ¿no?, como ortoedro. Vamos a ver en este cuerpo también pirámides, ¿sí?, que van a estar limitadas por figuras planas como rectángulos, cuadrados, triángulos en ocasiones. Vamos a ver entonces este ejercicio que tiene un nivel de complejidad, pudiéramos decir, a la altura de un examen de ingreso. Vamos allá. Y ahí tenemos el texto del ejercicio y la figura. Pudiéramos pensar que la figura es un poco complicada. Vamos a tener tiempo de copiar la figura, por supuesto. Ahora les voy a dar un breve tiempo, solo comentarles que tenemos un ortoedro y dentro de él tenemos una pirámide. Vamos a copiar el texto del ejercicio y la figura. En las siguientes diapos va a seguir apareciendo la figura, por si no alcanzamos a copiarla de manera completa, en este caso en el tiempo que les voy a dar. Les doy un breve tiempo para que lo copien. Vamos entonces a las preguntas.
En el inciso A de este ejercicio podemos ver que nos están pidiendo que demostremos que un triángulo es rectángulo. Quiero ahora recordarles algo. En la pregunta anterior, como pudieron ver, no aparece la aplicación del teorema de las tres perpendiculares. Y sé que muchos estudiantes están bien claros que generalmente en el examen de ingreso, el ejercicio que aparece de geometría del espacio evalúa este contenido. Pero bueno, no siempre es así, como es el caso del ejercicio que veíamos anteriormente, un poco que se concentra más en el cálculo de cuerpo y no va a veces, ¿no?, a este detalle de aplicar el teorema a las tres perpendiculares. En este caso, en el inciso A, nos piden demostrar que un triángulo de este cuerpo, que está dentro de este cuerpo, es rectángulo. Y por supuesto, cuando esto sucede, debe venir a nuestras mentes el teorema de las tres perpendiculares. Vamos a la figura y vamos a retomar las preguntas y vamos a ver cómo determinar el inciso A. Noten que en el inciso B nos piden que calculemos el volumen comprendido entre el ortoedro y la pirámide y nos dan algunos datos, por supuesto. Vamos a concentrarnos entonces en el inciso A, demostrar que el triángulo es rectángulo. Vamos a ver. Y aquí tenemos la figura nuevamente y por supuesto lo primero que debemos hacer es representar en nuestra figura cuál es el triángulo que hay que demostrar que es rectángulo. Ahí se los estoy mostrando sombreado en azul. Es una buena práctica realizar esto que estamos haciendo aquí para ubicarnos en lo que debemos hacer en el ejercicio. Mire, ahora quiero darle una recomendación bien importante. Cuando estamos en un ejercicio de este tipo, fíjense, nos están pidiendo demostrar que un triángulo es rectángulo dentro de todo este cuerpo. Ahí identificamos el triángulo. Es importante que antes de que el estudiante comience a, por ejemplo, utilizar los datos que el ejercicio le brinda y comenzar a ubicar datos y hallar, como hacemos en la geometría plana, que muchas veces ubicar los datos que nos dan es decir, ubicarlos en la figura, ¿no?, nos puede dar hasta una idea de cómo resolver el ejercicio. Bueno, la geometría del espacio, por supuesto que puede ser igual, podemos ubicar los datos, pero hay algo que no debemos dejar de hacer: detenernos a observar la figura, entender la figura. Nos están hablando de un ortoedro que tiene dentro una pirámide. Importante en este cuerpo que nos están mostrando en la figura, que la pirámide, su base no coincide con la base del ortoedro. No quiero decir que no sean iguales, ¿no?, como nos están diciendo aquí, que son, en este caso, son paralelas las bases. Cuando digo que no coincide es que la propia base del ortoedro no es la base de la pirámide no llega hasta abajo, ¿sí? Y de ahí que en el inciso B nos están preguntando, es decir, nos están pidiendo que determinemos el volumen comprendido entre un cuerpo y el otro, que sería el volumen, ¿no?, de este ortoedro que queda debajo y de estas partes, pudiéramos decir, ¿no?, estos cuerpos que van a quedar aquí al lado después que se quita la pirámide. Ahora vamos a hablar del inciso B y cómo determinar este volumen, pero vamos a concentrarnos en lo que les estoy diciendo. En esta diapositiva ahora no vamos a resolver el ejercicio, pero sí vamos a ver el plan de solución del ejercicio. Y esto es lo que deben hacer en el examen. Se deben sentar primero, mirar la figura, entender la figura y después comenzar haciendo, pudiéramos decir, hipótesis, ¿no? Por ejemplo, es evidente que aquí tenemos una perpendicularidad, es decir, una recta es perpendicular a un plano. Esto puede permitir, ¿no?, que este triángulo sea rectángulo. Y si demuestro esto, puede suceder lo otro. Si identifico cuál es, por ejemplo, la oblicua, su proyección, la recta que pasa por el pie de la oblicua, lo logro identificar y logro tener la vía de solución del ejercicio. Vamos a la diapositiva y se los muestro. Ahí lo tenemos, miren. Si Pn, después de analizar la figura, y repito, no estoy resolviendo en sí el ejercicio, estoy viendo el plan de solución del ejercicio. Si Pn perpendicular al plano y JK. ¿Quién es Pn? Bueno, Pn es una porción de la altura del ortoedro. Recuerden que en los datos, ¿no?, se nos dice que OP es la altura del ortoedro. Y Pn es el pequeño segmento que tenemos ahí, que va desde la base de la pirámide
hasta la base inferior del ortoedro. Si de alguna manera probamos, dejamos claro que PN es perpendicular a la base de la pirámide, y estoy identificando esta base con 3 letras, ¿no?, porque me estoy refiriendo al plano, entonces es evidente, y bueno, en realidad les quiero decir algo, no es tan evidente, y de ahí la complejidad de este ejercicio. Ahí se los muestro. La idea, ¿no?, que debemos demostrar, ahí se estaba dibujada, ¿no?, la perpendicularidad de estas dos rectas va a dejar claro también que NP es perpendicular a este plano, aunque con los datos que nos dan creo que es bien sencillo demostrarlo. Miren qué interesante, PM oblicua al plano de la base de la pirámide, y se los quiero mostrar en la figura. Ahí está en color rojo. En este ejercicio, y de ahí su nivel de complejidad, fíjense, es algo sencillo que usted sepa identificar una oblicua a un plano, pero traje este ejercicio porque en este punto es importante estar claro que no necesariamente siempre la oblicua debe venir, pudiéramos decir, desde arriba y cortar al plano. Estamos adaptados a eso en los ejercicios generalmente cuando aparecen pirámides, ¿no?, y algunos de los segmentos que van desde el vértice de la pirámide hasta uno de los lados constituye, es una oblicua al plano de la base. Es clásico ese tipo de ejercicio. Sin embargo, este que les traigo aquí, la oblicua al plano de la base de esta pirámide, no sale del vértice de la pirámide. De hecho, no es por encima, sino como que viene por debajo en el dibujo que tenemos, es decir, en la figura que tenemos. Y esto puede complejizar este ejercicio, que el estudiante no se dé cuenta que este segmento, que es parte del triángulo que queremos demostrar que es rectángulo, es una oblicua al plano de la base de la pirámide, pero viene por debajo. Vamos a la figura para que lo vean. Ahí está en color rojo, noten, es un segmento que pertenece a este triángulo que hemos sombreado, que queremos demostrar que es rectángulo, pero es oblicua al plano de la base de la pirámide. Vamos entonces a identificar quién es su proyección. Por supuesto, su proyección será MN, y aquí se los voy a mostrar. En el siguiente paso se los muestro. Ahí lo tienen. MN es la proyección de esta oblicua. Recuerden que la proyección, ya la habíamos hablado al inicio de la clase, por supuesto que va desde el pie de la oblicua hasta el pie de la perpendicular, bajada desde esta oblicua, trazada desde esta oblicua, que sería PN, y por eso partimos de la idea de que PN es perpendicular a este plano. Por supuesto, todo esto lo vamos a demostrar inicialmente para después, bueno, tener la certeza de que PM es la oblicua, MN es su proyección, y vamos a ver que la recta IL es la recta que pertenece al plano de la base de esa pirámide y pasa por el pie de esta oblicua. Ahí tenemos los 4 elementos. Importante en este caso en el examen declarar esta idea. Si vamos a aplicar el teorema de las 3 perpendiculares, debemos declarar de manera clara, es decir, que este segmento o esta recta es perpendicular al plano. Que la oblicua debemos también declarar cuál es. También la proyección de la oblicua y la recta que pasa por el pie de la oblicua que pertenece al plano. Estos 4 elementos debe quedar claro en la prueba, porque es lo que va a justificar después, ¿no?, que la aplicación del teorema de las 3 perpendiculares. Vamos al ejercicio. Y por último, quiero mostrarle, ¿no?, ya la idea de el teorema. Miren, si demostramos, como se los muestro ahí, que MN es perpendicular, es decir, si fundamentamos que MN es perpendicular a IL, y fíjense que MN es la proyección de la oblicua, si es perpendicular a IL, y IL es la recta que pasa por el pie de la oblicua y pertenece al plano, entonces se va a cumplir que, por supuesto, la oblicua PM va a ser perpendicular a la recta que pasa por el pie y pertenece al plano. Esto es lo que dice el teorema, aunque bueno, los segmentos ahí estén, es decir, en la premisa estén invertidos.
Si tenemos una recta que pasa por el pie de una oblicua y esta es perpendicular a la proyección de la oblicua, entonces dicha recta también va a ser ¿qué? Perpendicular a la oblicua en sí, ¿no? En esencia, este es el teorema de las tres perpendiculares. Llamar la atención que en el examen puede suceder que se aplique de manera inversa, es decir, lo que antes era premisa ahora va a ser tesis y lo que era tesis va a ser premisa. ¿A qué me refiero? Si la recta que pasa por el pie de la oblicua es perpendicular a la oblicua, entonces dicha recta va a ser perpendicular a la proyección de esta. Eso es importante, ¿no? Y eso vendría a ser el recíproco del teorema y debemos justificar de manera correcta. Vamos a la diapositiva y bueno, le doy un pequeño tiempo para que tomen estas notas. Recuerden que debe quedar claro estos 4 elementos para la demostración del teorema y finalmente debe justificarse, por supuesto. Le doy un breve tiempo. Ahora vamos a ejecutar el plan de solución. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la figura nuevamente y vamos a ver que OP es la altura del octoedro, es uno de los datos que se da. Por lo tanto, OP va a ser perpendicular a la base, es decir, a las bases del octoedro y a la base de la pirámide. Esto es importante tenerlo claro. De ahí podemos también retomar este dato que nos da el ejercicio de que N es intersección entre OP y MS. Y bueno, que O, N y P, como se está mostrando, son puntos alineados. Esto nos va a permitir determinar que ON es altura de la pirámide con toda certeza. Bueno, esto lo justifica, por supuesto. OP es perpendicular es decir, a todos los planos que están ahí, a los dos planos de la base del octoedro y al plano de la base de la pirámide, y entonces podemos concluir que OP es perpendicular a MS en N, por supuesto, y que OP es perpendicular al plano IJK, como habíamos previsto anteriormente, ¿no? Que era una de las condiciones necesarias para poder aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, debemos demostrar que el triángulo LMP es rectángulo. Vamos a ver que si MN es perpendicular a IL, y vamos a ver por qué, eso debemos fundamentarlo, por supuesto. Recuerden que si demostramos esta perpendicularidad, entonces la oblicua va a ser perpendicular a la recta que pasa por su pie, lo que va a demostrar que el triángulo es rectángulo, sencillamente. M y S puntos medios, ahí lo pueden ver, ahí se los estoy mostrando. Y ahora debemos reparar en algo. MS va a ser una paralela media, por supuesto, de este rectángulo. Y recuerden que si esto sucede, se va a cumplir que los lados que tenemos ahí van a ser paralelos a MS y van a ser iguales también. Es decir, MS va a ser igual al lado IJ y al lado LK. Y además MS va a ser paralelo a IJ y MS va a ser paralelo a KL. Importante aquí en este caso, ¿no? Como M y S son los puntos medios de los lados, ¿no? De la base, este segmento que se forma aquí va a ser paralela media y va a cumplir que es paralelo a los lados de este rectángulo de la base, va a ser igual, y esto nos va a permitir tener claro que cada figura, subfigura que se forma es un rectángulo, ¿no? Porque el ángulo de ese rectángulo de la base, por supuesto, es de 90 grados, y entonces también se va a cumplir que esta recta MN en particular, que es la proyección de la oblicua, va a ser perpendicular a la recta que pasa por el pie de dicha oblicua. Esto ya nos permite concluir que entonces se va a cumplir que la oblicua es perpendicular a la recta que pasa por su pie, aplicando el teorema de las tres perpendiculares. Vamos a la figura y ahí lo concluimos. Concluimos que por el teorema de las tres perpendiculares se va a cumplir. De ahí que finalmente demostramos que el triángulo es rectángulo en M. Bien, y ahí bueno, vamos a tomar estas notas rápidamente.
ahora nos enfrentamos a resolver el inciso B de este ejercicio, donde debemos calcular el volumen comprendido entre ambos cuerpos. Es importante en este caso definir de manera correcta cuál es la fórmula de este volumen resultante. Por supuesto que debe quedar claro que debemos sustraer el volumen del ortoedro menos el volumen de la pirámide, y el resto de esto va a dar lo que nos están pidiendo, es decir, el volumen resultante, el volumen que resulta, ¿no? Que está entre estos dos cuerpos, ¿sí? Sería el del ortoedro que está aquí y las figuras que se forman, pudiéramos decir, alrededor de esta pirámide. Cuando digo figura, bueno, en este caso los cuerpos, porque serían cuerpos, por supuesto. Vamos a la figura, definimos cuál es ahí tenemos el inciso, vamos a definir la fórmula del volumen, le vamos a colocar volumen resultante, aquí está, sería igual al volumen del ortoedro menos el volumen del prisma. Como queda claro, recuerden definir siempre bien las variables y vamos a plantear, como siempre les digo, los volúmenes que debemos calcular para calcular el volumen resultante y ver qué necesitamos. Bueno, ahí expresamos el volumen, ¿no?, del ortoedro como el producto, es decir, el área de la base por la altura o el producto de sus tres dimensiones, ahí se los muestro, y el volumen del prisma, que es una figura que tiene vértice, ¿no?, un tercio del área de la base del prisma por la altura del prisma. Veamos que también podemos plantearla en función de las longitudes de sus lados, ¿no?, de los lados de la base y de su altura, y vamos a ver lo siguiente. GH nos los dan, es 4,4 centímetros. También nos dan IJ, que es 3 centímetros. Este análisis es muy importante, saber qué necesitamos. Continuamos. ON es un valor que nos dan la altura de la pirámide. ON, la altura de la pirámide, nos las dan que es 4,5 centímetros. HE, noten que HE puede deducirse de IJ. Van a tener el mismo valor. Y ahí les muestro rápidamente por qué. Y aquí viene la aplicación de lo que hacíamos al principio de la clase. Es importante tener claro que la base de la pirámide y la base inferior del ortoedro son paralelas, ¿sí? Y son cortadas por esta cara lateral del ortoedro. Estas dos rectas que determinan, por supuesto que van a ser paralelas. Y además los segmentos que están en rojo son segmentos de perpendicular. Esto permite demostrar que estamos en presencia de un rectángulo, de un paralelogramo, ¿no?, pudiéramos decir en primera instancia, y los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. El mismo análisis lo podemos hacer para el caso de IL. Fíjense que nos dan GH. Bueno, van a ser iguales y iguales a 4,4 centímetros. Teniendo esto, por supuesto, podemos justificar de la misma manera, ¿sí? Ahí se forma un rectángulo por la idea de los segmentos de perpendicularidad y también que un plano corta dos planos paralelos, ¿no? Esos dos lados que están en color azul van a ser paralelos y van a ser iguales, y de ahí la justificación de esta igualdad. Por último, debemos calcular OP. Le doy unos breves segundos para que lo copie. Recuerden siempre la importancia de ubicarnos en las fórmulas que hemos determinado para ver los elementos, las magnitudes dentro de esta fórmula que no tenemos, ¿sí? Debemos analizar bien qué tenemos, qué no tenemos y cómo podemos calcular lo que no tenemos. Entonces vamos a la diapositiva y vamos a calcular OP. Como pueden ver, OP es la altura del propio ortoedro y hay una relación entre dos segmentos. De hecho, estos dos segmentos, NP y ON, van a sumar la propia altura del ortoedro. Noten que ON ya lo tenemos, es 4,5 centímetros, por lo tanto podemos despejar y hallar NP. Bueno, al hallar NP, que lo tenemos en rojo en la figura, el resultado va a ser bien sencillo. Ahí lo tienen, 1,5 centímetros. Por eso la razón es un tercio, sí, 1,5 es la tercera parte de 4,5. La suma de ellos dos va a resultar 6 y esa es la altura del ortoedro. Teniendo esto, ya tenemos todos los datos para calcular lo que nos pide. Por lo tanto, el volumen del ortoedro, y esto lo vamos a comprobar en casa, es 79,2 centímetros cúbicos.
El volumen de la pirámide es 19,8 centímetros cúbicos y finalmente cuando sustraemos estos volúmenes el resultado va a dar aproximadamente 59 centímetros cúbicos. No olvides que siempre debes dar, por supuesto, en este tipo de ejercicio una respuesta. El volumen comprendido, ¿no?, entre el octoedro y la pirámide es de 59 centímetros cúbicos. Le doy un breve tiempo para que lo copien y ya estaremos despidiendo nuestra clase. Para terminar la clase, quiero mostrarles en la diapositiva, ¿no?, nuevamente de dónde podemos descargar las teleclases y también dejarle un link de dónde podemos descargar los PowerPoint de estas clases, que creo que puede ser de gran ayuda. Será en la misma posición donde en momentos anteriores que estuvimos repasando para el examen de ingreso, siempre les dejaba, ¿no?, un código QR para que lo descargaran. Vamos a la diapositiva. Recordemos que podemos entrar a la página oficial del Ministerio de Educación y ahí podemos descargar las clases en el canal de YouTube, TV Educativa Minet Cuba. Podemos instalar la aplicación o descargar las clases desde el portal Cuba Educa. Y bueno, también en la siguiente diapo, ahí les muestro, recuerden que podemos escanear este código QR que les estoy mostrando y esto nos va a llevar a una página web donde podemos estar descargando los PowerPoint de estas presentaciones, de estas clases, para que puedan estudiar de una mejor manera. Sin tiempo para más, me estoy despidiendo. Recuerden, como siempre, recomendarles que estudien en casa. Recuerden que nuestra casa ahora es nuestra escuela, hasta que comencemos, ¿no?, en noviembre las clases. Y resuelva los cuestionarios que les he recomendado en clases anteriores y todo el arsenal de cuestionarios de años anteriores que tenemos en casa, resuélvalo para que se ejercite y salga mejor en el examen. Hasta entonces, nos vemos.